¿Cómo les explicas a tus hijas que su madre no solo se fue, se evaporó? Un minuto, Hannah estaba en nuestra cocina, temblando, metiendo ropa en una maleta. Al siguiente, la puerta principal se cerró de golpe, y ella ya no estaba. Sin nota, sin llamada, sin despedida. Solo silencio. Aquí estoy, en modo papá, intentando mantener la cena en la mesa y el miedo lejos de la cara de mis hijos, mientras mi estómago se revuelve. Luego, 3 semanas después, descubrí por qué. Y no voy a endulzarlo. La verdad no fue dolorosa. Fue un golpe en el estómago que reescribió toda mi vida. Si esto te resuena, suscríbete y quédate conmigo. Porque el próximo minuto es cuando el silencio finalmente se rompe. Soy Nathan Crowley, 40 años. El tipo de hombre que paga sus cuentas a tiempo, llega temprano y cree que la estabilidad es amor. No soy extravagante, no soy misterioso. Soy el esposo aburrido y confiable que le da mantenimiento al coche y mantiene la despensa llena. El modo papá es mi configuración predeterminada. Hannah y yo estamos juntos desde la adolescencia, novios de secundaria, 23 años de chistes privados, rutinas compartidas y esa confianza tranquila que surge cuando crees que ya has superado lo difícil. Tenemos 3 hijas. Ivy tiene 15 años, Laia 13, Brooks 11, y nuestra casa funciona con horarios: mañanas de escuela, deberes, cena, lavar la ropa, repetir. No gritamos, no lanzamos objetos, no hacemos dramas. Honestamente, éramos la pareja que la gente señalaba diciendo, ellos son sólidos. Teníamos una rutina, y yo confiaba en ella. No vi nada venir, ni lo más mínimo. Y entonces llegó el lunes. El lunes por la tarde, Hannah entró como si huyera de algo ineludible. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Al principio pensé en un ataque de pánico o malas noticias, algo normal, grave, algo de lo que pudiera sentarte a hablar. Ivy estaba en el pasillo, y lo vio antes que yo. Hannah arrancando ropa de los cajones, metiéndola en una bolsa, como si la casa estuviera en llamas. Lloraba histéricamente, de ese llanto donde ni siquiera respiras bien. Ivy seguía preguntando, «Mamá, ¿qué pasa? Háblame». Intervine. Intenté calmar la situación. Intenté que dijera una frase. «Hannah, ¿qué está pasando?» No respondió, ni una palabra. Ni siquiera me miró. Solo agarró la bolsa, pasó corriendo a nuestro lado y se dirigió directamente a la puerta principal. Ivy le tendió la mano hacia el brazo. Hannah se soltó. La puerta se cerró de golpe y sentí como si a toda la casa se le hubiera acabado el oxígeno. Las primeras 24 horas después de que esa puerta se cerrara, hice lo que cualquier esposo haría. Llamé, envié mensajes de texto, dejé mensajes de voz que sonaban más tranquilos de lo que me sentía. Nada, solo silencio. El tipo de silencio que hace que tu cerebro empiece a inventar catástrofes. Accidente de coche, hospital, un extraño contestando su teléfono. Las niñas orbitaban a mi alrededor como satélites. Ivy intentaba actuar como si tuviera más de 15 años, pero la veía escudriñar mi rostro en busca de respuestas que no tenía. Laia hizo la pregunta sin rodeos, como arrancar una tirita. «Papá, ¿te vas a divorciar?» Brooke no paraba de preguntar cuándo volvería mamá a casa. Así que me mantuve en modo papá. Preparé la cena, revisé los deberes, leí un cuento antes de dormir con la garganta apretada y la mente en otra parte. Luego, cuando la casa finalmente se quedó en silencio, el miedo se hizo más fuerte. ¿Y si no estaba a salvo? Llamé a sus padres. Horas después, llegó un mensaje de texto, frío, seco, casi de rutina. «Está a salvo. Ten paciencia». Y ahí fue cuando mi estómago se encogió de nuevo. Ese mensaje no me consoló. Se sentía como una puerta entreabierta.
lo justo para recordarte que está cerrada con llave. Así que llamé a su padre, Robert, esperando una conversación de hombre a hombre, algo real. No contestó. Cuando finalmente lo hizo, su voz era tensa, cautelosa. Dijo que ella estaba bien, luego volvió a la misma frase. Ten paciencia. Como si yo fuera un niño haciendo demasiadas preguntas. Llamé a su madre, Linda, pensando que una madre quizás tendría una respuesta más suave. El mismo guión, las mismas palabras, sin detalles, sin plazos, sin déjame hablar con ella y te devuelvo la llamada. Solo, ten paciencia. Una y otra vez. Hasta que dejó de sonar a consejo y empezó a sonar a orden. Luego llamé a Megan, su hermana, directamente al buzón de voz. Sin respuesta. Ni siquiera un rápido, no sé. Y ahí fue cuando empezó a sentirse extraño. No caótico, no confuso, sino coordinado. Miré a Ivy y vi su mandíbula apretada, sus ojos secos, fingiendo no tener miedo. Todos sabían algo. Y yo era el único en la oscuridad, intentando no parecer estúpido delante de mis propios hijos. La segunda noche fue peor, porque la casa finalmente se quedó en silencio, y mi mente se hizo ruidosa. Yacía en la cama, mirando el techo, con el teléfono en el pecho como si pudiera salvarme. Cada pocos minutos lo revisaba, aunque ya lo supiera. Nada. Sin llamadas perdidas. Sin estoy bien. Solo esa misma pantalla en blanco como si mi vida hubiera sido borrada. Fue entonces cuando empezaron las imágenes. No recuerdos, escenas que mi cerebro inventaba. Un coche en el arcén, un pasillo de hospital, una enfermera pidiéndome que identificara a alguien. Me decía una y otra vez que estaba siendo famático, pero el miedo no se preocupa por la lógica. Alrededor de la medianoche, Brooke entró sigilosamente al pasillo en calcetines, frotándose los ojos. Se subió a mi regazo como si todavía cabiera. Con una voz apenas más fuerte que un susurro preguntó: «Papá, ¿mamá está enojada con nosotros?» Sonreí. El tipo de sonrisa que pones para tus hijos para que no te vean sangrar. No, cariño, por supuesto que no. Luego fui a la cocina a calentar leche, y mis manos temblaban tanto que la derramé. Estoy tratando de mantenerme fuerte, pero me estoy rompiendo. Al tercer día, la paciencia ya no era una virtud, era una jaula. No paraba de recordar ese mensaje de texto. Está a salvo. Ten paciencia. ¿A salvo dónde? ¿Con quién? ¿Y por qué sentía que todos habían sido informados menos yo? Entré al garaje y me quedé allí, mirando mi coche como si fuera una señal de salida. Mis llaves estaban en el banco de trabajo. Las recogí. Sentí el metal morder mi palma. Y por un segundo lo vi claramente. Yo conduciendo directamente a casa de sus padres, apareciendo sin previo aviso, exigiendo la verdad. Entonces Ivy apareció en la puerta. No levantó la voz, no lloró. Solo dijo: «Papá, no. Se va a poner feo». No podría, sino va. Eso me detuvo, porque ella no estaba protegiendo a Hannah. Estaba protegiendo la poca estabilidad que nos quedaba. Dejé las llaves como si pesaran 50 kilos. Y me di cuenta de algo que odiaba admitir. No solo estaba esperando a Hannah. Era un prisionero en mi propia casa, actuando normal para mis hijos, mientras mis entrañas gritaban. El silencio era ensordecedor. Después de 3 días me quedé sin fuerzas y orgullo terco. No quería presentarme en casa de mis suegros como un tipo desesperado rogando por migajas de información. Así que hice lo único que nunca pensé que haría. Entré en línea y conté la historia de mi vida a extraños. Escribí todo en Reddit. Esposa se fue, sin explicación, su familia ignorándome, 3 hijos haciendo preguntas que no podía responder. Publiqué y me quedé mirando la pantalla como si me fuera a lanzar un salvavidas. Las respuestas llegaron rápido, demasiado rápido, y todas sonaban igual. Te está engañando. Un asunto. Despierta, amigo. Sentí que mi cara se ponía roja al leer eso. Hannah no, nosotros no. Quería discutir con cada comentario como si pudiera obligar a la realidad a cambiar, pero seguía actualizando de todos modos, una y otra vez, como un mal hábito que no podía detener, y una frase seguía apareciendo, contundente y fría. Pide un control de bienestar. Fue entonces cuando me di cuenta.
si tenían razón, toda mi vida era una mentira. Intenté construir una historia diferente porque la que Reddit me ofrecía era demasiado fea para aceptar. Estrés, me dije, un episodio de pánico, una depresión. Tal vez algo había pasado en el trabajo y ella no podía respirar en su propia piel. Cualquier cosa menos engaño, cualquier cosa menos yo siendo el tonto en un matrimonio que creía sólido. Así que hice lo que los hombres hacen cuando las emociones se vuelven demasiado pesadas. Empezamos a verificar los hechos. Repasé el calendario en mi cabeza, sin grandes peleas, sin meses fríos, sin conversaciones de necesitamos hablar. Cenábamos en la mesa, íbamos a los eventos escolares, reíamos, planeábamos cumpleaños. Buscaba una grieta en la pared que explicara por qué toda la casa se había derrumbado. Luego encontré nuestra foto de boda en un cajón. 2 niños sonriendo como si el mundo fuera simple. La miré fijamente y pensé, éramos niños, pero no éramos estúpidos, ¿verdad? Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. No estaba investigando, me estaba aferrando porque no podía entender su desaparición. No así, no sin una palabra. A las 11 p.m. ya no tenía excusas para esperar. La casa estaba oscura. Las niñas por fin dormían, y cada crujido de las tablas del suelo resonaba como mis propios pensamientos deambulando. No dejaba de mirar mi teléfono, esperando que se encendiera, pero seguía muerto. Sin estoy bien, sin necesito tiempo. Nada, solo la ausencia. Me dije a mí mismo que no llamaba a la policía porque estuviera enfadado. No intentaba castigarla. Tenía miedo. Miedo de que hubiera hecho algo imprudente. Miedo de que estuviera sentada sola en algún lugar, hundiéndose. Y yo fuera el idiota esperando educadamente mientras algo irreversible sucedía. Así que llamé al 911 y pedí un control de bienestar. Decir esas palabras en voz alta me apretó la garganta, como si admitiera que ya no conocía a mi propia esposa. Después de eso, no había nada que hacer más que esperar. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda contra el armario, escuchando el zumbido del refrigerador. Los minutos se estiraron. Luego mi teléfono vibró, un número desconocido. Mi corazón cayó directamente a mi estómago cuando contesté. La voz del oficial era tranquila, profesional, como si lo hubiera dicho 1000 veces. Señor Crowley, hemos localizado a su esposa. Ella está físicamente bien. Por un segundo, todo mi cuerpo se relajó. El aire volvió a mis pulmones. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta ese momento. Luego siguió hablando. Pero ella está teniendo una aventura. Sentí las palabras caer como un ladrillo en mi pecho. No fuerte, no dramático, solo pesado, definitivo. Como si algo dentro de mí se hubiera movido y nunca hubiera vuelto a su lugar. Abrí la boca para responder y no salió nada. Mi cerebro buscaba frenéticamente otra frase, cualquier frase, pero todo lo que podía hacer era repetir esa. Aventura. Miré la escalera que conducía a las habitaciones de las niñas. 3 puertas. 3 niños dormidos que aún creían que sus padres estaban a salvo. Recordé haber pensado, esto las va a cambiar. Esto me va a cambiar a mí. Y odiaba enterarme por un extraño al teléfono. Esa frase fue un golpe en el estómago. Y, lo peor, el oficial no había terminado. El oficial hizo una pausa como si decidiera cuánta verdad puede asimilar un hombre en una noche. Mi voz no sonaba como la mía cuando pregunté, ¿cuánto tiempo? Esperaba un error, un mes, algo puntual, algo feo pero contenido. No me dio eso. Años, dijo. No tenemos un número exacto, pero 5, quizás más. 5. La palabra se quedó ahí como veneno. Sentí que el calor subía por mi cuello, luego náuseas, verdaderas náuseas físicas, como si mi cuerpo intentara rechazar la realidad que mi mente no podía procesar. 5 años significa cumpleaños, vacaciones, obras escolares, viajes. 5 años de confiar en ella cuando decía que se quedaba hasta tarde o hacía recados. 5 años de estar orgulloso de nuestra estabilidad. Todo lo que podía pensar era que me habían engañado. No solo Hannah, sino la vida en la que creía.
Mi mandíbula se apretó tan fuerte que me dolió. Me mordí la lengua, porque si dejaba escapar un sonido, sabía que no serían palabras, sería un grito. 5 años, mientras yo construía una familia, mi cerebro buscaba una razón que tuviera sentido, incluso una horrible. Le pregunté al oficial, entonces, ¿por qué se fue así? ¿Por qué desapareció de sus hijos? ¿Por qué esa parte no encajaba con la historia de engaño en mi cabeza? Si engañas, mientes, lo encubres, te mantienes calmado, no sales corriendo sollozando como si tu mundo acabara de terminar. La siguiente frase del oficial es la que todavía escucho cuando la casa se queda en silencio. Su compañero de adulterio murió. Al principio no lo entendí, solo lo repetí, lentamente. Murió, como si al decirlo de otra manera significara otra cosa. Explicó, el lunes por la mañana, el hombre sufrió un ataque al corazón en el trabajo. Fue al hospital, pero no llegó a casa. Murió esa noche. Y de repente, el cuadro encajó de la manera más brutal posible. Hannah no desapareció porque tuviera vergüenza. No desapareció porque me tuviera miedo. Desapareció para llorar a su amante. En ese momento, algo dentro de mí se enfrió, porque significaba que las lágrimas que había visto no eran por nosotros. Después de colgar no me moví. Me senté en la oscuridad a la mesa de la cocina y escuché el zumbido del refrigerador, como si fuera lo único que seguía funcionando en mi vida. Afuera el vecindario estaba tranquilo. Luces de porche, coches estacionados, familias normales durmiendo durante una noche normal. Dentro de mi pecho era el caos. Me imaginé a Hannah en casa de sus padres, no acurrucada en una habitación de invitados, encontrándose a sí misma. La imaginé en su sofá, con una manta sobre los hombros, llorando en el regazo de su madre. Y el pensamiento que no dejaba de desgarrarme era simple. Esas lágrimas no eran para nuestras hijas, no eran para Brooke susurrando en el pasillo, no eran para Ivy fingiendo no tener miedo. Hannah estaba llorando por el hombre que eligió a mis espaldas. Fue entonces cuando me golpeó la humillación, nítida y abrasadora, como si se rieran de mí sin que yo oyera el chiste. Miré alrededor de mi propia cocina, nuestra foto de boda en la pared, las mochilas de los niños junto a la puerta, y me sentí como un idiota en mi propia casa. Y todavía tenía que enfrentar a Ivy por la mañana. Ni siquiera sabía qué palabras podrían existir. Al amanecer, el impacto se había endurecido en algo más frío. Volví a llamar a sus padres, sin rodeos, sin más paciencia. Dime la verdad, dije. ¿Por qué nadie quiere hablar conmigo? Esperaba al menos una grieta en el muro después de lo que me había dicho la policía. En cambio, obtuve la misma niebla cautelosa. La voz de Robert seguía desviándose del tema, como si intentara evitar una mina. Nathan, ella está pasando por algo. Es complicado. Solo sé comprensivo. Cada frase parecía ensayada. Cada pausa parecía deliberada. Insistí. Sabían que el silencio, no una negación, solo un silencio disfrazado de no queremos empeorar las cosas. Y en ese momento lo entendí. No estaban confundidos, no estaban protegiendo a su hija de mí, se estaban protegiendo a sí mismos de la vergüenza, de la culpa, de admitir que habían dejado que esta situación se pudriera en la oscuridad durante años. Mi mente empezó a reproducir los últimos 6 años como si fueran imágenes de vigilancia, fines de semana, reuniones tardías, amigos del trabajo, pequeñas lagunas que nunca cuestioné porque confiaba en ella. Esa confianza no solo se rompió, se volvió contra mí. Esa mañana senté a las niñas a la mesa de la cocina como si estuviéramos a punto de hablar de una muerte en la familia, porque en cierto modo lo era. Mantuve la voz tranquila, como lo hacen los hombres cuando intentan no derrumbarse delante de sus hijos. Su mamá no regresará a casa por ahora. Dije que estaba a salvo, pero que necesitaba tiempo. Ivy no lloró, ni siquiera parpadeó mucho. Su rostro se puso inexpresivo, como si alguien hubiera apretado un interruptor y convertido sus emociones en piedra. Eso me asustó más que las lágrimas.
Laia miraba fijamente la veta de la madera de la mesa, en silencio, tirando de un hilo suelto de su manga como si pudiera deshacer este momento si se concentraba lo suficiente. Brooke me miró con esos ojitos de niña que todavía creen que los adultos pueden arreglarlo todo. ¿Puedo llamar a mamá?, preguntó. Mi boca se abrió y no salía nada. ¿Por qué? ¿Qué dices? Claro, llama a la mujer que te prefirió el silencio. Solo extendí la mano y le apreté la suya. En ese silencio lo sentí claramente. Mis hijos estaban pagando por pecados de adultos y no había nada justo en ello. Después de eso, dormir dejó de ser algo que hacía. Se convirtió en algo que perseguía y nunca atrapaba. 2 horas aquí, quizás 3 y colapsaba por agotamiento. El resto de la noche miraba el techo o caminaba por el pasillo, o me sentaba al borde de la cama con el teléfono en la mano, como si pudiera explicar por qué estaba pasando esto. Mis emociones se convirtieron en un bucle que no podía detener. Primero esa depresión pesada y lúgubre, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. Luego la rabia, caliente y rápida, la que te hace querer perforar un agujero en algo solo para sentirte real de nuevo. Luego el entumecimiento, que de alguna manera era peor, porque me hacía preguntarme si me estaba rompiendo para siempre. Gritaba en mi almohada hasta que me dolía la garganta, golpeaba mi colchón hasta que me dolían los brazos. Luego llegaba la mañana y me limpiaba la cara, entraba a la cocina y preparaba el desayuno como un padre normal. Huevos, tostadas, almuerzos escolares, charlas triviales, sonrisas que no sentía. No estaba viviendo. Estaba funcionando como un zombi, llevando mi propia vida. Después de una semana a base de adrenalina y café, hice lo más antirromántico posible. Concerté una cita con un abogado de divorcios. Me senté en una silla de oficina limpia, escuchando a un extraño explicar el fin de mi matrimonio como si fuera un proceso, formularios, trámites, plazos. Me dijo que había un periodo de espera obligatorio en nuestro estado, 90 días, como si el dolor necesitara un calendario. Asentí, hice las preguntas correctas, tomé notas como si estuviera comprando un coche. Por fuera parecía tranquilo, por dentro me sentía vacío, porque ninguno de esos papeles respondía a la pregunta que me mantenía despierto a las 3 de la mañana. ¿Cómo hizo esto y durmió por la noche? Busqué un terapeuta. Las citas más tempranas eran dentro de semanas. Los amigos tenían buenas intenciones. Ve al gimnasio, hombre. Cuídate. Mantente ocupado. Como si pudieras levantar pesas para salir de la traición. La verdad es que no quería motivación. Quería dormir. Quería una noche tranquila donde mi mente no repitiera todo en bucle. Nadie te dice que el papeleo duele menos que las noches. Cuanto más tiempo Hannah permanecía desaparecida, más mi cerebro se convertía en un detective que nunca pedí ser. Y Ivy, bendita sea, asumió un papel que una niña de 15 años no debería tener que desempeñar. Una tarde, se sentó a mi lado con su computadora portátil y dijo, sencillamente, papá, tenemos que saber. Así que empezamos a investigar, no como espías, sino como un padre y su hija tratando de darle sentido a una casa que de repente se sentía como una trampa explosiva. Revisamos calendarios antiguos, analizamos los viajes de trabajo que ella había mencionado, deslizamos fotos familiares, tratando de hacer coincidir las sonrisas con las fechas. Cada vez que encontrábamos un fin de semana que no cuadraba, mi estómago se encogía. Empezaron a formarse patrones. Finales de 2019, principios de 2020, justo cuando la creación de redes y las nuevas oportunidades laborales se convirtieron en sus frases favoritas. Luego llegó el COVID y de repente todos estaban en casa, hasta que las cosas reabrieron y las excusas se volvieron más fáciles. Me estoy quedando sin tiempo. Me reuniré con un colega. Tráfico. Cada descubrimiento no traía consuelo, traía una nueva herida, y cuanto más encontrábamos, peor se ponía. Pocos días después de que Ivy y yo empezáramos a atar cabos, mis suegros llegaron sin avisar. Robert y Linda estaban en mi porche, con esa sonrisa tensa y educada que la gente pone cuando finge que todo es normal. «Solo queremos ver a las niñas», dijo Linda, como si pasaran a cenar el domingo. Los dejé entrar, porque no iba a castigar a mis hijos por las decisiones de otros. Las niñas salieron, tensas al principio, luego educadas. 15 minutos de charla, risas forzadas, Robert preguntando por la escuela como si nada hubiera pasado. Luego se aclaró la garganta. «Nathan,
Podemos hablar en privado. Entramos a la cocina. Fue entonces cuando la verdad se deslizó de lado. Hannah quería volver a casa, dijo, pero tenía miedo. Miedo a las reacciones, miedo a enfrentar a las niñas. Luego vino la suave presión, el perdón, el consejo. Han estado juntos tanto tiempo, por los niños. Y escuché lo que no decían. Ya no la querían en su casa. No pedían piedad, pedían conveniencia. Robert me miró a la cara, como si intentara medir si iba a explotar. ¿Estás pensando en divorciarte?, preguntó, directo al grano, sin más fintas. Podría haberle dicho la verdad en ese instante. Sí, absolutamente. Pero algo dentro de mí me detuvo, así que mentí. No estoy seguro, dije. La verdad era que estaba seguro de que ya vivía en el después. Pero si lo admitía en voz alta, sabía lo que pasaría. Hannah seguiría escondida detrás de su familia. Mantendría la historia suave y vaga. Y yo nunca obtendría lo único que mi cerebro seguía exigiendo: su verdad. No rumores, no informes policiales, no frases a medias de sus padres. La necesitaba de su boca, mientras me miraba a los ojos. Así que puse una condición. Ella puede volver a casa, les dije, cuando esté lista para sentarse conmigo y contarme todo de principio a fin, sin lagunas. Y después de eso, se sentará con las niñas y se disculpará cara a cara, no por mensaje, no a través de ustedes. No estaba negociando el matrimonio, estaba reclamando la realidad. Después de esa conversación con sus padres, Hannah no me llamó. No pidió hablar como una adulta. En cambio, empezó a enviar mensajes a las niñas todos los días. Mensajes cortos y cuidadosos que se leían bien en una pantalla. Lo siento. Te quiero. Te extraño. A veces un emoji de corazón, como si eso pudiera arreglar un agujero en una familia. Las niñas me lo mostraban todo. Ivy sostenía su teléfono con esa expresión inexpresiva, como si estuviera presentando pruebas en un tribunal. Laia miraba los mensajes y devolvía el teléfono sin decir una palabra. Brooke los leía 2 veces, lentamente, como si al mirar con suficiente atención pudiera traer de vuelta a su madre a través del cristal. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque tenía demasiadas, y ninguna era segura. Cada vez que veía Te quiero, se sentía prestado, como si estuviera gastando una moneda que ya había agotado. Aún así, empecé a prepararme. En Ohio, no puedes prohibir legalmente a tu cónyuge entrar en la casa. Lista o no, Hannah podía volver a casa cuando quisiera. Estos mensajes se sentían como tiritas sobre una herida de bala, y podía sentir que el momento de impacto se acercaba. Pasaron casi 3 semanas exactas, cuando Hannah cruzó nuestra puerta principal. Escuché el clic de la cerradura, y todo mi cuerpo se tensó, como si recordara algo que mi mente no estaba lista para enfrentar. Durante 17 años, mi reflejo fue simple: dar un paso adelante, abrazar, besar, preguntar cómo le había ido el día. Esa memoria muscular no desapareció solo porque ella me rompió. Ella lo intentó de todos modos. Dio un paso hacia mí, con los brazos medio abiertos, como si estuviéramos apretando un botón de reinicio, como si no hubiera pasado semanas en casa de sus padres, llorando a un hombre con el que se acostaba. Giré mi hombro y miré más allá de ella. No pude hacerlo. Se me erizó la piel solo de pensar en fingir. Nos quedamos allí en la cocina, lo suficientemente cerca para tocarnos, pero a kilómetros de distancia. Mantuve la voz baja. Dime todo, dije, de principio a fin. Ella tragó y miró al suelo. No estoy lista. Esa frase y el silencio que siguieron eran sofocantes, porque no se trataba solo de evitar una conversación. Era ella eligiendo la comodidad sobre la verdad de nuevo, justo delante de mí, en mi propia casa. Su «no estoy lista» flotaba en el aire como un mal olor que no puedes quitarte de la ropa. Me quedé allí, mirando a la mujer con la que había construido una vida, esperando cualquier cosa. Una disculpa, un quiebre en su voz, incluso ira. En cambio, me ofreció esa mirada vacía al suelo,
como si la verdad estuviera en algún lugar allá abajo y ella no quisiera tocarla. Algo dentro de mí se quebró. No fuerte, solo definitivo. Celo de la aventura, dije. Mi voz sonaba tranquila, lo cual me asustó. Sé que ha estado ocurriendo durante 5 años, quizás más. Su cabeza se levantó una fracción. Su rostro se puso pálido, como si toda la sangre se hubiera drenado de golpe. Fue entonces cuando supe que no se había dado cuenta de cuánto había aprendido. No me detuve. Quiero al divorcio. Esperaba lágrimas, esperaba súplicas, esperaba la confesión desordenada que la gente jura hacer si la pillan. En cambio, ella simplemente se congeló, sin disculpas, sin explicación, sin lucha. Me había preparado para las lágrimas, no me había preparado para la nada, y esa nada se sintió como el insulto más profundo. El silencio me hizo hablar más de lo que debería, como si mi boca intentara llenar el espacio que ella se negaba a salvar. Mantuve la voz baja, porque hay algunas preguntas que no se hacen con ira. Se hacen cuando intentas averiguar si tu vida fue real. ¿Alguna vez me amaste? Dije, no como una trampa, sino como un hombre preguntando si las últimas 2 décadas habían significado algo. ¿Valió la pena algo de eso? Ella no respondió, ni siquiera negó con la cabeza. Simplemente se quedó congelada en el suelo, como si pudiera esconderse en las juntas de las balonzas. Y sentí algo que nunca había sentido en mi propio matrimonio. Borrado, como si no fuera un esposo. Yo era un suplente, el tipo que pagaba las cuentas y llevaba a los niños, y mantenía la máquina funcionando mientras su vida real sucedía en otro lugar. Se me apretó la garganta. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. Luego lo escuché. Pasos suaves y cautelosos en las escaleras. Un crujido que no debería haber importado, excepto que sí importó. Giré la cabeza ligeramente, y el terror me golpeó de golpe. Mis hijos estaban escuchando. El siguiente sonido que escuché no fue la voz de Hannah, fue Ivy, pasos rápidos y pesados en la escalera. Luego estaba en la cocina como una tormenta desatándose. 15 años y temblando de rabia. No tuvo palabras hasta ese segundo. No me miró. Miró fijamente a su madre. «¿Así que esto es todo?», dijo Ivy, con la voz quebrada pero fuerte. «Así te vas. Ni siquiera te despides. ¿No te importa que hayamos llorado por ti? ¿Que Brooke pensara que nos odiabas?». Las palabras salieron desordenadas y afiladas, pero eran reales. Eran todo lo que yo había tragado para evitar que la casa explotara. Hannah finalmente reaccionó. No con una respuesta, no con una disculpa. Retrocedió como si la verdad de Ivy fuera demasiado cercana, demasiado hiriente. Luego se dio la vuelta y subió rápidamente, casi corriendo, y cerró la puerta de nuestra habitación con la suficiente fuerza para sacudir el marco. Un segundo después, el cerrojo hizo clic. Nos quedamos allí, mi hija y yo, escuchando sollozos amortiguados detrás de esa puerta. La casa ya no se sentía como un hogar, se sentía como una guerra fría con paredes delgadas. Y lo peor era simple. Mi hija dijo lo que yo no podía decir, porque alguien tenía que hacerlo. Después de ese arrebato, nada volvió a la normalidad. No discutimos, no sanamos de la noche a la mañana. Simplemente vivimos en la misma casa como extraños obligados a esperar en la misma sala de espera. Pasaron 2 semanas, en las que cada pasillo se sentía estrecho y cada habitación custodiada. Hannah se mantuvo a sí misma. Salía, tomaba café, desaparecía. Yo hacía lo mismo. Frases cortas, sin contacto visual, sin palabras de más. No era odio, era supervivencia. No puedes tocar una quemadura y fingir que está bien. Ivy dejó de hablarle por completo.
sin drama, sin gritos, solo una ruptura limpia, como si su madre hubiera muerto, y ella no supiera qué hacer con la persona que andaba con su cara. Laia se mantuvo en silencio, flotando entre nosotros como si no quisiera elegir un bando, aunque los bandos ya habían sido elegidos para ella. Brooke era la única que seguía intentándolo. Llamaba a la puerta de Hannah por la noche y susurraba, «Mami». A veces volvía con los ojos húmedos y decía, «No respondió». No paraba de repetirme una cosa, «Sé civilizado por los niños». Pero vivir juntos no era vivir juntos. Era solo coexistir. Después del estallido inicial, Hannah encontró una nueva rutina. Cada viernes por la noche, empacaba una pequeña bolsa y conducía 1 hora hasta la casa de su hermana Megan. Regresaba el domingo por la noche, silenciosa, con los ojos hinchados, moviéndose como si intentara no ocupar espacio. Al principio no lo cuestioné porque ¿qué había que cuestionar? Toda nuestra vida ya estaba patas arriba. Pero después del segundo viernes, luego el tercero, el patrón comenzó a incomodarme. ¿Por qué cada viernes? ¿Por qué como un reloj? No se trataba de necesitar espacio. Parecía un guión, como si necesitaba un lugar donde no se viera obligada a ver lo que había hecho. Intenté mantenerme frío, no cruel, solo controlado. Mantuve mi voz neutra, mi rostro impasible, mis respuestas cortas. Me dije a mí mismo que era disciplina. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que si me dejaba sentir demasiado delante de ella, me rompería de una manera que no podría recomponer. Y luego Hannah volvió a cambiar. Empezó a ser excesivamente amable, ofreciéndose a cocinar, preguntando si había comido, disculpándose en pequeñas y suaves ráfagas como confeti, como si la amabilidad pudiera borrar el tiempo. Estaba intentando reescribir la obra mientras yo seguía sangrando. El viernes pasado no se fue antes de que yo llegara a casa. Estaba esperándome en la cocina cuando entré, parada allí como si hubiera ensayado el momento. Las niñas aún no habían vuelto, y el silencio en la casa se sentía escenificado, como si el universo estuviera haciendo espacio para algo feo. Intenté pasar de largo. Ella extendió la mano y me agarró la mía, no suavemente, solo lo suficiente para detenerme. «¿Así es como me vas a tratar?», dijo. «Solo porque no estoy lista para hablar de la aventura». Era la primera vez que pronunciaba la palabra en voz alta desde que había regresado, y algo dentro de mí se abrió. Todas las noches sin dormir, todas las mañanas fingiendo, todas las imágenes humillantes en mi cabeza, todo lo que había guardado detrás de mis costillas se derramó. Le hablé del insomnio, de gritar en una almohada para que mis hijas no oyeran, de golpear el colchón hasta que me dolieran los brazos, de sentirme un extraño en mi propio matrimonio al caminar por mi casa. No le grité para asustarla, grité porque ya no podía más. Y por primera vez, Hannah realmente se quebró. Empezó a llorar. Lágrimas de verdad, sollozos desordenados y temblorosos, diciendo, lo siento, una y otra vez. Verla sufrir me hizo sentir bien, y me odié a mí mismo por ello. En cuanto Hannah empezó a llorar así, sentí algo feo dentro de mí, un alivio, como si por fin sintiera una fracción de lo que yo había cargado, y eso me asustó. Así que hice lo único que sabía hacer cuando estaba a punto de decir algo de lo que no podría retractarme. Me fui, agarré mis llaves y salí antes de que mi ira se convirtiera en crueldad. Conduje sin destino, solo carreteras oscuras y el resplandor del tablero, tratando de calmarme. Cuando regresé, las niñas estaban en casa. No preguntaron directamente, pero lo sabían. Los ojos de Ivy recorrieron mi rostro como si estuviera comprobando los daños. Brooke se quedó en silencio, como lo hacen los niños cuando sienten que el dolor de los adultos se filtra a través de las paredes. Lo odié. Odié que mi matrimonio les enseñara el sonido del desamor. Y luego, más tarde esa noche, surgió un miedo diferente. No la extraño, no la quiero de vuelta, solo un pensamiento frío. ¿Y si Hannah hace algo estúpido? Había perdido a su amante, había perdido a su familia. Todos le habían dado la espalda. No la quería de vuelta, solo no quería que muriera. Esa semana comenzó la terapia, al menos las primeras citas que pudimos conseguir.
Las niñas fueron, yo fui, Hannah fue. Estar sentado en esas salas de espera se sentía como hacer cola después de un desastre, esperando que alguien pudiera darte una versión de tu vida que aún tuviera sentido. En casa, Hannah se aferraba a las disculpas como si fueran oxígeno. Lo siento. En la cocina, lo siento. En el pasillo, lo siento. A través de una puerta entreabierta. Tocaba suavemente por la noche y preguntaba si podíamos hablar. Cada vez que lo intentaba, se sentía menos como consuelo y más como presión, como si quisiera el perdón porque ya no podía soportarse a sí misma. Una noche, me quebré. No estoy orgulloso de ello, solo soy honesto. Déjame en paz, dije. Detente. Ella se calló, luego pidió algo diferente. En privado. ¿Podemos hablar? Solo nosotros. Sin niños. Sin paredes que escuchen. Sin sala de estar donde mis hijas pudieran escuchar a su madre confesar que las había destrozado. Dije que sí, pero no en casa. Nos sentamos en mi coche en el garaje como extraños que se esconden de nuestros propios hijos. Nos sentamos en mi coche, con el motor apagado, la puerta del garaje cerrada, y ese pesado silencio nos oprimía por todos lados. Hannah hurgó en su bolso y sacó una pila de papeles, 5 páginas, escritas a mano. No una carta, no una súplica, un calendario, fechas, lugares, notas al margen como si hubiera estudiado para un examen que merecía reprobar. Lo escribí todo, dijo, con voz débil. Para no retractarme. Empezó por el principio. Megan la presentó a Daniel Ross para hacer contactos, a finales de 2019. Un hombre influyente, bien relacionado. El tipo de colega al que la gente llama útil. Luego progresó, como estas cosas progresan. Mensajes que parecían inofensivos. Luego coqueteos. Luego fotos. Líneas cruzadas una por una, para que nadie tuviera que admitir que había saltado el paso. Justo antes del COVID, se volvió físico. Dijo esa palabra como si le quemara. Luego dijo la que quemaba peor. Me enamoré. En ese momento, entendí algo brutal. Hannah no solo engañó. Construyó una segunda vida ladrillo a ladrillo, mientras yo estaba en casa, pensando que estábamos a salvo. Una vez que empezó, no salió como una gran confesión. Salió como una lista. Cada pequeña mentira apilada sobre la siguiente como recibos que no puedes devolver. Fines de semana de chicas que no eran para chicas. Viajes de negocios que no eran de negocios. Tráfico que duraba horas. Recados que no coincidían con ninguna tienda. Incluso discusiones con sus padres que nunca fueron reales. Solo coartadas para que no hiciera preguntas. Y lo peor era recordar cada una con qué facilidad, porque yo le creía cada vez. Me encogía de hombros y decía, conduce con cuidado. Mantendría la cena caliente. La besaba en la frente cuando llegaba a casa, y le decía que la extrañaba. Sentí náuseas al darme cuenta de cuántas veces había facilitado su traición, simplemente confiando en ella. A mitad de camino, no pude contenerme. Empecé a llorar. Suavemente al principio. Luego el tipo de llanto que te toma por sorpresa, porque no sabías que te quedaba tanto dentro. Hannah me tendió la mano y dijo, haré cualquier cosa para salvarnos. Cualquier cosa menos decir la verdad cuando importaba. Hannah siguió hablando, disculpándose, intentando tejer palabras en algo que sonara a remordimiento. Pero mi mente estaba atascada en una cosa. Si ella realmente había soltado a Daniel, o si solo estaba allí porque Daniel Ross se había ido. Así que hice la única pregunta que importaba, la que atraviesa cada discurso y cada lágrima. Si él estuviera vivo, dije, y tuvieras que elegir ahora, ¿a quién elegirías? Ella no respondió de inmediato. No fue una larga vacilación, solo un latido. Una pequeña pausa que la mayoría de la gente ni siquiera notaría. Pero yo la noté. Porque en un matrimonio, una pausa es una confesión. Sus ojos bajaron. Luego volvieron a mí. Como si estuviera calculando cuál debería ser la respuesta correcta. No es justo, susurró. No me moví. Responde. Ella tragó. Pocos días después de esa noche en el garaje, los papeles del divorcio avanzaron como una máquina. Plazos, firmas, fechas, y Hannah no luchó,
no contrató a un abogado, no impugnó nada, ni correos electrónicos de ira, ni discursos de quiero la mitad de todo. Simplemente lo dejó pasar. Al principio sentí alivio, como si por fin algo fuera simple. Luego, el alivio se transformó en un dolor sordo, porque significaba que se había rendido demasiado fácilmente. 17 años de matrimonio, 23 años juntos, 3 hijos, y ni siquiera intentó aferrarse, ni a mí, ni a la vida que habíamos construido. Eso me dolió de una manera inesperada. Mientras tanto, el mundo no se detuvo por el duelo. Ivy todavía tenía escuela. Laia todavía tenía deberes. Brooke todavía necesitaba desayuno y ropa limpia. Así que cada mañana me levantaba, preparaba los almuerzos, firmaba los permisos y fingía que mis manos no temblaban. Rápidamente aprendí, puedes desmoronarte en privado, pero no puedes abandonar a tus hijos. El matrimonio terminó, pero la paternidad no. Y la responsabilidad era la cuerda que me volvía a poner de pie. Una vez que el ruido se calmó, el verdadero daño apareció en el silencio. Empecé a entender algo para lo que nunca antes había tenido palabras. La traición no solo duele, cambia lo que la realidad misma significa. Te afecta de una manera que se siente personal, como si tus propios recuerdos se volvieran en tu contra. Pasaba por una foto familiar en la pared y mi cerebro lo hacía automáticamente. ¿Cuándo se tomó esto? ¿En quién estaba pensando ella? Recordaba una risa en la mesa y me preguntaba si era genuina o solo una buena actuación. Odiaba esa pregunta, pero no podía detenerla, no podía borrarla de mi vista. Por la noche aprendí a respirar durante lo peor, respiraciones lentas y silenciosas para que las niñas no me oyeran desmoronarme. Dejé de beber cafeína por la tarde, me obligaba a salir 10 minutos, incluso cuando no quería sol. Pequeñas cosas, cosas de supervivencia. Y me hice una promesa, no iba a dejar que esto me volviera amargo. El dolor es inevitable, el veneno es una elección. Porque la traición no solo rompe corazones, reescribe recuerdos. Durante las siguientes semanas empecé a ver pequeños cambios, cambios silenciosos, de esos que solo notas si estás viviendo dentro del dolor. Ivy no perdonó a su madre, ni de cerca, pero dejó de caminar como si su corazón fuera de hormigón. Volvía a reírse de algo en su teléfono. Me hablaba en el coche de los dramas de la escuela como si el mundo todavía existiera. No era Hannah la que sanaba, era Ivy eligiendo la vida. Laia me sorprendió más. En terapia finalmente empezó a hablar. No mucho, pero lo suficiente. Dijo que se sentía invisible, como si todos estuvieran tan ocupados rompiéndose que nadie la notaba rompiéndose en silencio. Eso me golpeó más fuerte que cualquier discurso enojado. Brooke todavía extrañaba a su mamá, pero aprendió límites de una manera que ningún niño de 11 años debería tener que aprender. Dejó de suplicar en la puerta de Hannah. Empezó preguntándome, ¿es un buen día para llamarla? Y yo reajusté mi objetivo. No venganza, no victoria, solo estabilidad, paz, un hogar donde mis hijas pudieran respirar. En algún lugar, me di cuenta de que primero tenía que perdonarme a mí mismo, por confiar, por pasar por alto las señales, por pensar que el amor significaba nunca dudar. Mis hijos no eran mi debilidad, eran mis salvavidas. Algunas noches, cuando la casa finalmente se calmaba, mi mente volvía a las personas que ya ni siquiera estaban en mi sala, pero que aún tenían sus huellas en ella. Daniel Ross estaba muerto, pero las ondas de choque no. Es un tipo de ira extraña, ser perseguido por alguien a quien no puedes confrontar. Sin disculpas que exigir, sin rostro al que mirar a los ojos, solo un fantasma que robó años de mi vida y dejó la cuenta en la mesa de mi cocina. Luego estaba Megan, la hermana de Hannah, la que abrió la puerta y lo llamó networking. Tal vez no quiso que llegara tan lejos, tal vez sí. De cualquier manera, ella encendió la cerilla y se alejó del fuego. Y mis suegros, el silencio, ese silencio cuidadoso y coordinado,
que me hizo sentir como el idiota que no merecía la verdad. Eso dolió casi tanto como la propia aventura. Esto es lo que aprendí. La confianza sin límites no es amor, es ceguera. El amor siempre necesita una línea que no cruzará. Pero sigo aquí. Y no perdí mi vida. Perdí la mentira en la que vivía. Así que aquí está la versión directa, sin rodeos. Ana desapareció, sin nota, sin llamada, sin despedida. Esperé, rogué por respuestas, y lo único que obtuve fue silencio disfrazado de «ten paciencia». Llamé para un control de bienestar porque tenía miedo de que se hiciera daño. En cambio, descubrí que había estado teniendo una aventura durante años. Luego, el giro que todavía me revuelve el estómago. Su compañero de adulterio murió y ella se escapó para llorarlo, mientras nuestras hijas estaban en casa preguntándome dónde estaba su madre. Y su familia lo sabía. Ellos sabían y me dejaron como un tonto. Ella regresó, se hizo la dura, luego confesó. 5 páginas, toda una segunda vida. Hice una pregunta y su vacilación la respondió. Por eso nos vamos a divorciar. Si te quedas con algo de esto, quédate con esto. Protege la verdad. Protege a tus hijos. Protege tu dignidad. Algunas traiciones no terminan matrimonios, terminan ilusiones. Si esto te resuena, deja un comentario silencioso, estoy aquí, y suscríbete. Seguiré contando el resto, tal como es.